El comercio está tocado, la pandemia está teniendo efectos muy negativos. Las ventas han caído un 10%. Establecimientos cerrados y locales vacíos esperando una nueva oportunidad. Es una imagen que se reproduce por toda la comunidad y tiene sus consecuencias en el empleo. Más de 2.000 trabajadores han perdido su trabajo en el último año. Buenos días, es viernes 2 de octubre. La Comunidad de Madrid va a recurrir hoy mismo las restricciones del Gobierno que comienzan a aplicarse esta próxima medianoche. El Ejecutivo de Díaz Ayuso va a presentar recurso ante la Audiencia Nacional contra esas limitaciones que afectarán a 10 municipios madrileños, incluida la capital. Además, solicitará medidas cautelares. Acuerdo en Aciturri para rebajar el ERE a la mitad. La empresa aeronáutica reduce a 120 los despidos en sus plantas de Madrid y Castilla y León. Ha sido otra noche de disturbios en Cataluña. Las manifestaciones convocadas por los CDR en el tercer aniversario del referéndum ilegal han acabado en Barcelona con 15 detenidos. Y está siendo un día complicado, viento, lluvia y bajas temperaturas. Francisco, es lo que nos trae la borrasca Alex. Así es, Pilar, durante la noche ya ha llovido en prácticamente toda Castilla y León. El frente ha recorrido la comunidad de noroeste a sureste. Han caído ya más de 30 litros en León. Los vientos han alcanzado 93 km por hora en Valladolid. Se espera un día complicado, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por viento, temperaturas mucho más bajas, pero eso sí, por la tarde se van a ir abriendo algunos claros a medida que el frente avance. Y en deportes, el San Pablo Burgos juega hoy para meterse en la final de una competición europea. Se medirá al Dijon francés. La Comunidad de Madrid presentará hoy ante la Audiencia Nacional el recurso contra las medidas restrictivas impuestas por el Ministerio de Sanidad tras la reunión del Consejo Interterritorial. Solicitará además medidas cautelares que podrían suponer el retraso o la paralización de las nuevas normas. A pesar de ese recurso, la Comunidad de Madrid no se declara en rebeldía y cumplirá las medidas que entran en vigor esta medianoche. Lo anunciaba ayer la presidenta madrileña. Esas restricciones afectan a Madrid y 9 municipios más. Madrid matiza que, aunque votó en contra, cumplirá. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase. Ayuso anuncia un recurso que no será el único. Este abogado madrileño lo ha presentado ya a título individual. Lo que se está discutiendo afecta a millones de personas y que realmente hay una vulneración a la Constitución. Con lo cual creemos que sí que puede prosperar. Desde Bruselas, el presidente del Gobierno insiste en evitar la confrontación. Y es que la pandemia tiene que alejarse del debate partidista, que todos los gobiernos, ya sean los gobiernos europeos, pero también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, solamente tenemos un enemigo, que es el COVID. Pero la presidenta madrileña defiende aplicar las medidas por zonas básicas de salud para proteger la economía. Creando listas de paro y listas del hambre como las que estamos viendo, por el confinamiento selectivo arbitrario y sin ningún consenso ni con criterio. La Abogacía del Estado remarca que las medidas han de cumplirse. Toda esta polémica en torno a las restricciones de las grandes ciudades comenzó como una disputa entre los gobiernos de Sánchez y Ayuso, pero ha acabado por afectar al resto de comunidades. Castilla y León, que votó a favor de las limitaciones, la única, por cierto, del PP que lo hizo, ha aclarado que su decisión responde a motivos sanitarios y no políticos. Castilla y León niega consignas políticas para votar en el Consejo Interterritorial y tampoco las hubiera admitido. Las comunidades autónomas no son de ninguna formación política. Yo en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial, tuve ninguna conversación con nadie de la dirección nacional del partido. Este gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado.
Mañueco no habló con Génova y dice que a pesar de las dudas jurídicas para su aplicación, las medidas son lo mejor para los españoles. Y lo agradezco especialmente porque pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León entiende que esto es una batalla epidemiológica y no una batalla ideológica. Yo quiero agradecer de nuevo públicamente que la posición del Gobierno de Castilla y León y la consejera de Sanidad. Elogios del PSOE y comprensión también desde el propio Partido Popular. Nosotros respetamos plenamente, estamos seguros de que lo han hecho porque entienden que es la medida más adecuada. Jamás, en todo este tiempo que llevo aquí trabajando, he tenido ninguna presión de ningún tipo. Respalda unas medidas demandadas, pero también... Y haber hecho un esfuerzo para resolver esos problemas comunes de forma consensuada. Así hubiésemos evitado interpretaciones políticas. Recuerda el Gobierno de Castilla y León que llevan meses pidiendo estos criterios comunes. ¿Y cómo van a afectar a los madrileños esas restricciones? Bueno, a los madrileños y a quienes tenían previsto algún viaje allí, por ejemplo. La restricción más importante afectará a la movilidad porque no se podrá entrar y salir de las ciudades afectadas salvo por causa justificada. La hostelería tendrá que cerrar a las 11 de la noche y las reuniones se limitan a 6 personas. ¿En qué circunstancias podría desplazarme a otra comunidad? Los desplazamientos estarán justificados por motivos como la asistencia a centros sanitarios, trabajo, vuelta a nuestra residencia habitual o cuidado de mayores. ¿Y si tengo mi segunda residencia en otro municipio? Aunque tengamos una segunda residencia en otro municipio, provincia o comunidad autónoma, no podremos acudir a ella si vivimos en uno de los municipios afectados por las restricciones. ¿Cuál es el aforo permitido en bares y restaurantes? El aforo máximo permitido es del 50% en interiores y de un 60% en terrazas. Además, la hora de cierre de bares y restaurantes serán las 11 de la noche. ¿Hay límite en las reuniones familiares? El límite de personas en reuniones sociales se reduce a un máximo de 6, excepto si todos pertenecen a la misma unidad convivencial. ¿Puedo llevar a mi hijo a un parque infantil? Los parques de los municipios afectados permanecerán cerrados para evitar las grandes aglomeraciones. Si mi zona no tiene restricciones, ¿puedo quedar con alguien que viva en un municipio donde sí afecten las medidas? No estará permitida ni la entrada ni la salida en municipios que estén afectados por las restricciones. En nuestro país, la cifra de contagios sigue la tendencia de los últimos días. Se han notificado más de 9.400 casos y 182 personas más han perdido la vida. Y aquí en la comunidad se han contabilizado 858 contagios más y hay que lamentar 21 fallecidos, 17 en los hospitales y 4 más en las residencias de mayores. La presión hospitalaria se refleja en la ocupación de las UCIs, pero en esta segunda ola las ampliaciones de cuidados intensivos van a permitir sumar más camas en Castilla y León. A las 166 que tienen disponibles los hospitales se unirán otras 369. Estas extensiones se consiguen habilitando otros espacios como los quirófanos o las zonas de reanimación. Las UCIs están llenas de pacientes y por eso en algunos hospitales ya se utilizan otras camas para enfermos COVID. Es lo que se denomina UCI extendida. Los enfermos críticos se ubican y se extienden cuando sobrepasa la capacidad de la UBI, pues hacia zonas de reanimación, zonas de despertar, unidades de vigilancia posquirúrgica, incluso quirófanos, como ha ocurrido en muchos hospitales. Actualmente en Castilla y León hay más de 200 pacientes graves que están críticos en estas unidades. La mitad de ellos tiene coronavirus. El tope de esas camas extendidas está puesto ahora en 530. Hemos tenido y tenemos gente joven en situación crítica, intubado y con respiración asistida en la unidad de críticos. En algunos centros, como el Clínico de Valladolid o el de Segovia, están haciendo obras para ampliar estas unidades para siempre y pasar de las 166 camas a 248. Los casos aumentan, como en marzo. Ahora hay espacio y respiradores, pero faltan profesionales. Cuando vas a buscar intensivistas al mercado, a las bolsas de empleo, no hay intensivistas, no hay nadie a quien contratar, no solo de intensivos, sino otras especialidades. Por eso, de nuevo, tendrán que trabajar en equipo, no solo en las UCIs. Hay 700 pacientes hospitalizados en otras plantas de los hospitales de la comunidad.
Y en plena pandemia, una decisión del Gobierno ha puesto en pie de guerra a los colegios oficiales de médicos. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de que se puedan contratar profesionales en medicina sin la formación de especialistas. Los médicos denuncian que es un ataque sin precedentes al sistema sanitario. Desde el último residente al doctor más veterano, los médicos están indignados ante lo que califican de atropello. La rebaja de condiciones para contratar médicos en España dicen que es intolerable. Un gravísimo atentado a la dignidad profesional del médico. Además, pone en peligro la calidad asistencial y, en definitiva, pone en peligro el propio sistema sanitario y, en definitiva, también pues pone en peligro la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, un cardiólogo podría trabajar en urología o un anestesista pasar la consulta de primaria. Es un tema gravísimo que yo creo que los ciudadanos todavía no se han dado cuenta, todavía no lo conocen, pero es la mayor agresión que ha sufrido el Sistema Nacional de Salud desde su creación. El Gobierno regula la contratación excepcional de recién titulados sin el MIR, de facultativos extracomunitarios, incluso el traslado de personal de enfermería. En algún punto dice que la asistencia se puede dar en algún momento por la enfermería, y como podemos comprender todos, la enfermería no está cualificada tampoco para dar la asistencia médica. Las organizaciones médicas piden al Ministerio y a la Consejería que se negocie con ellos. Nos preocupa que haya habido bastante inacción por parte de la Administración durante el periodo estival y primaveral, en no haber buscado salidas ante la previsible situación que íbamos a correr. Los colectivos médicos proponen reclutar a los recién jubilados o que los médicos sin especialidad den apoyo administrativo a los facultativos. Paseando por las calles comerciales de nuestras ciudades encontramos estas imágenes. La crisis sanitaria está cerrando establecimientos. En los escaparates no hay ropa ni calzado, solo carteles de se vende o se alquila. La curva de los cierres de negocios va en aumento. Las ventas han caído un 10%. Los comercios más afectados son los del sector textil, del calzado y de equipamientos. Toda esa situación se está reflejando además en el desempleo. En Castilla y León hay ahora mismo 2.200 trabajadores menos que el año pasado. El corazón de las ciudades poco a poco deja de latir. Es una pena porque la verdad es una calle tan bonita, tan mítica. Cuando nosotros llegamos era un barrio joven, de gente joven, hoy es un barrio de gente mayor y aguantan los que aguantan, los que están, pero cierran mucho. Los comerciantes venían arrastrando crisis pasadas, los cambios sociales, pero también el ahorro para lo imprescindible. La incertidumbre de que esto, como dure mucho, pues nos va a perjudicar a todos. Que las compras por internet, que nos están haciendo mucho daño. O hacen algo de iremos cerrando todos poco a poco. Porque este golpe puede ser el definitivo para muchos de ellos. Este año estamos ya... No sé si cerrar o seguir. Se estima que un 15% de los comercios de Castilla y León bajarán sus persianas antes de fin de año. Esperamos muchos cierres por eso, porque es que ese porcentaje de ventas ha bajado y ha bajado en un porcentaje radical y los gastos fijos siguen siendo los mismos. Los peor parados, textil, calzado y complementos. De todo aquel que vende algo que tiene una temporalidad. Por ejemplo, los orientados a eventos que no han podido celebrarse. No hay bodas, no hay comuniones, no hay bautizos, no hay nada. Todas las flores que tienen salida en los funerales, velatorios. Y aunque los primeros meses del verano empezaban a recuperarse, los precios han resentido sus beneficios. Se ha vendido con precio de rebaja, luego el margen ha sido bastante menor. Temen lo que pueda pasar en invierno. En el último año se han perdido 2.000 puestos de trabajo en la comunidad. Desde Cepime reclaman medidas de estímulo al consumo y también ayuda para que las pequeñas empresas salgan a flote. Anoche en el programa Cuestión de Prioridades, su presidente, Gerardo Cuerva, explicaba que si no se adoptan ya esas medidas, la mitad del comercio no podrá sobrevivir. Todo el mundo habla de la segunda ola, pero ¿dónde están las medidas que llevamos pidiendo la pequeña y mediana empresa desde el mes de marzo? ¿Dónde está esa ampliación de los ICOs? Porque recuerdo que la pequeña y mediana empresa española se ha endeudado en más de 100.000 millones de euros. Esos préstamos hay que devolverlos. Necesitamos el aumento de carencia puesto que la actividad no ha arrancado. ¿Dónde están los incrementos de la moratoria fiscal? ¿Dónde están esos planes por sector para incrementar la demanda que se ha derrumbado?
Aciturri despedirá a 120 trabajadores en sus plantas de Castilla y León y Madrid. Se ha firmado el acuerdo para este ERE que reduce casi a la mitad el número de despidos planteados inicialmente. Además, la compañía aplicará un ERTE rotativo a 72 empleados hasta el mes de junio, a la espera de cómo evolucione el sector aeronáutico, uno de los más afectados por la pandemia. Va a haber despidos donde se reconoce en uno de los lados la improcedencia con un tope de indemnización, y en otra de las divisiones se reconocen 33 días. No se reconoce la improcedencia, pero viene a ser lo mismo porque el 80% de la plantilla lleva menos de 8 años. También esta crisis está afectando a la figura de las au pair. Son estudiantes extranjeras que vienen a España a aprender el idioma y se ganan la vida como niñeras. En Castilla y León solo hemos encontrado una. Nos habla de las dificultades para viajar de un país a otro con las restricciones por culpa del COVID. En España, cada vez más familias deciden tener una au pair en sus casas. Sería la tercera, porque en abril tenía que haber venido otra persona de Croacia, pero al final no pudo venir por la pandemia. Las restricciones para viajar entre países y el miedo a la pandemia están frenando la llegada de jóvenes extranjeras para cuidar a los niños en casa y aprender español conviviendo en familia. Si te digo que las cifras habituales son el cuádruple o quíntuple de las actuales. Marti es la única que encontramos ahora en Castilla y León. Llegó a Valladolid hace un mes y aunque se siente cómoda con su familia de acogida, echa de menos relacionarse como antes de la pandemia. Cuando las chicas son a la escuela no tengo como mucho a hacer. Sí me gustaría, pero no sé cómo con el coronavirus. Otro freno para venir como au pair a Castilla y León es el tamaño de sus ciudades. Desde el punto de vista de la au pair, lo ideal es ir a un sitio muy conocido en el extranjero. Prefiero Madrid o una ciudad grande, sí. Aunque no sea su destino deseado, le quedan 6 meses en Valladolid. Su familia adoptiva va a intentar hacer su estancia lo más agradable posible. Tenemos intención de realizar actividades culturales y de viajar. También hay jóvenes españolas que van a otros países como au pair. 6.500 viven la experiencia cada año. Después del parón durante el estado de alarma, la cifra será similar este 2020. Padres y alumnos de los colegios concertados de León se han concentrado para pedir la jornada continua hasta el fin de la pandemia. Consideran que los grupos burbuja no son una medida suficiente para evitar los contagios y que reducir de 4 a 2 la entrada y salida de los centros escolares puede ayudar. Cada niño tiene una familia, una situación en su casa. Muchos viven con mayores y están sobreexponiendo a que esos mayores puedan contraer el virus. Y hay incluso niños en situación de riesgo, pues que los padres lógicamente también quieren llevarlos al colegio y no se les puede llevar 4 veces al día. El tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña terminó así, como ven, con disturbios en las calles catalanas. Una concentración convocada por los CDR frente a la Generalitat logró congregar a centenares de personas que volvieron a quemar contenedores y a enfrentarse a los Mossos d'Esquadra. Los manifestantes solicitaban que se cumpliera el mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre y se libere a los políticos encarcelados. El Congreso de los Diputados ha aprobado que se investigue la Operación Kitchen. Finalmente se creará una comisión parlamentaria que va a analizar el supuesto operativo creado desde el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas. Solo se han opuesto Foro Asturias y el PP tras un tenso intercambio de reproches en los escaños. Ustedes lo que hicieron para desprestigio de la política es llevar la podredumbre y la corrupción del despacho de Bárcenas al despacho del Ministerio del Interior. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína. Se recordarán por eso y por los prostíbulos. Y Rodrigo Rato ha conseguido el tercer grado por su condena de 4 años por las tarjetas Black de Bankia. Rato era el único condenado por este caso que aún permanece en prisión, donde entró en octubre de 2018. En el auto, el juez considera que cumple las condiciones para el régimen de semilibertad y tiene en cuenta sus años 71 y su enfermedad coronaria.
España ha pedido a la Unión Europea que se active ya el Fondo de Recuperación para poder recibir el dinero cuanto antes. Es la principal demanda que ha llevado Pedro Sánchez a la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que presentará en las próximas semanas el Plan Nacional de Reformas e Inversiones que exige Bruselas antes del 15 de octubre como borrador de unos futuros presupuestos. Y es una noticia que hemos conocido esta misma mañana. Donald Trump y su esposa Melania han dado positivo por coronavirus. El presidente de Estados Unidos y la primera dama se encontraban en aislamiento desde hace unas horas tras conocer que una de sus asesoras más cercanas, con las que habían compartido avión varias veces esta semana además, estaba contagiada. La prueba ha confirmado ahora también sus positivos. Trump ha dicho en redes sociales que se encuentra bien y que cumplirán la cuarentena en la Casa Blanca. Lo que se cancela es la agenda presidencial y queda en el aire la campaña electoral a un mes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos e intempestivos días. La borrasca Alex ha llegado, el primer frente ha cruzado durante la noche la comunidad de noroeste a sureste, ha llovido con fuerza, casi 40 litros solo durante la noche en puntos de León, las rachas de viento han superado los 90 kilómetros por hora en Valladolid, pero eso sí, las precipitaciones vamos a seguir con ellas por la mañana, pero van a menos durante la tarde, van a persistir únicamente en la segunda mitad del día en zonas de montaña, donde además pueden ser en forma de nieve a partir de los 1200 o 1400 metros. Las temperaturas bajan y vamos a ver los avisos. Ya nos quedamos con esas temperaturas máximas como mucho de 15 grados. Por viento, esos avisos en toda la comunidad, en las zonas naranjas pueden superar los 100 kilómetros por hora y los avisos por lluvia sobre todo van a darse en zonas de montaña, de Sanabria, Montes de León, Cordillera Cantábrica, la Ibérica y el Sistema Central. Durante todo el día se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado. Gracias, Francisco. Nos vamos hasta Ávila porque anoche se entregaba allí el premio de honor del 9º Festival de Cortometrajes Ciudad de Ávila. El premio se llama Ávila Cine y se entregó a Emiliano Allende, presidente de la Coordinadora de Festivales de Castilla y León y director de la Semana de Cine de Medina del Campo, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Este es uno de la decena de galardones de esta edición, cuya entrega tendrá lugar hoy junto con la clausura del festival y una sesión especial de cortometrajes de comedia. El cortometraje es un formato fresco, joven, que sigue produciendo productos, películas. Lo que pasa es que en los tiempos actuales, pues claro, todo corre mucho peligro. Todo corre muchísimo peligro. Entonces, claro, los festivales, que son los que alimentan principalmente a los cortos, hay que cuidarlos. Y como todos los viernes, repasamos ahora los estrenos que llegan a la cartelera. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Será Viggo Mortensen quien no se olvide de este 2020. Su ópera prima como director, Fallin, que se estrena este viernes, ha roto corazones entre la crítica. Ahora busca el respaldo de las salas. Con aroma de naturaleza, a la triste, el inolvidable Aragorn del Señor de los Anillos cambia completamente de registro al situarse detrás de la cámara para ofrecer al espectador un buen drama que ahonda en los conflictos padre e hijo. Las aventuras de Mortensen son ya de otro tipo. El Festival de Donosti se ha rendido a sus pies. ¡Que nadie me ayude! ¡Deja de controlarme! Y hablando de San Sebastián, de eso va la nueva de Woody Allen. Con su especial aroma, el director nos sumerge en la historia de un matrimonio que se enamora de la ciudad vasca y de su bahía. Rifkins es una comedia romántica con sello español y Elena Naya y Sergi López en el reparto. Esa no deja en el altar, míralo la cara. Dejamos el Cantábrico para sumergirnos en Italia y en la música. Una joven quiere ser bailarina y se abre camino al ritmo de las canciones de Rafael Acarrá. Nacho Álvarez dirige Explota, Explota, una comedia musical que es también una explosión de buen rollo cinematográfico. Y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Ahí. Yo hace que no bailaba así. Seguimos en directo en Buenos Días Castilla y León. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.